¿Qué tal mis queridos amigos? Yo soy Bruno Valle en Homilética para Todos. Gracias por estar con nosotros hoy porque vamos a hablar del capítulo central de Apocalipsis. El capítulo 4 es el capítulo central de Apocalipsis. En el desarrollo de la clase voy a poder decir por qué, pero lo invito a que se quede en toda esta presentación para que usted compruebe junto conmigo que este capítulo es el que sostiene, es la base de toda la argumentación del libro de Apocalipsis. Por supuesto, no vamos a comenzar sin antes invitarlos a ustedes a suscribirse a nuestro canal para que siempre estén actualizados sobre nuestras publicaciones. También, si quiere usted participar directamente conmigo en la propagación de estas enseñanzas, yo hago viajes misioneros y siempre estamos haciendo conferencias presenciales para ayudar a nuestros consiervos, pero todo esto tiene un costo, así que si quiere colaborar conmigo puede hacerlo a través de Cele. Yo le dejo el contacto que sería brunovalleg@gmail.com y con una donación usted puede ir conmigo en este sentido de ayudar a otros. Mientras yo estoy impartiendo lecciones de forma presencial, usted a través de su donativo está conmigo y a través de sus oraciones. Así que asociémonos para seguir enseñando a consiervos a predicar de forma poderosa la palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces con la interpretación de algunas ideas que están en el capítulo 4 de Apocalipsis, no de todo. Por supuesto, no vamos a interpretar todo el capítulo, pero sí vamos a tratar de dejar claras varias cosas importantísimas. Bueno, este capítulo es el capítulo central de Apocalipsis. ¿Y por qué digo eso? Es una cosa muy sencilla de entender. En el capítulo 4 nosotros encontramos una visión que ya se presenta, por ejemplo, en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 1 aparece esta misma visión, pero por supuesto tenemos que entender que como los tiempos son diferentes, la visión no es exactamente la misma con los mismos detalles. Es el mismo escenario, pero hay diferentes detalles. Y no vamos a pensar que porque los detalles no son iguales en Ezequiel y en Daniel no se trata de la misma visión. Recordemos que son dos autores distintos y dos épocas distintas. Y en aquel tiempo en el que no había la comunicación que tenemos ahora como para conocer de primera mano la temática o la propuesta de alguien para copiarla exactamente en aquel tiempo rudimentario donde los saberes se comunicaban de forma muy lenta y muy pocas personas tenían acceso a esas informaciones. Es difícil que nosotros encontremos una misma escena con todos los detalles de forma igual. También aparece algunos personajes en Isaías capítulo 6, que son los querubines que aparecen ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis y también en el capítulo 1 de Ezequiel, pero no tienen las mismas características. Por lo menos los mismos detalles no los tienen. Entonces se debe específicamente a eso, pero se trata de la misma visión. Y esta visión es la visión central, el capítulo central de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis lo que va a hacer es defender la tesis de que hay que adorar al Dios verdadero. Roma está obligando a los cristianos a someterse a su política de adoración al emperador. Los cristianos se niegan y son objeto de persecución. Para animarlos, el escritor de Apocalipsis habla de diferentes promesas y la esperanza de la vida eterna, pero hay que llegar incluso para obtener esa vida eterna hasta la muerte, pero no caer en la idolatría. Así que el capítulo 4 describe el tabernáculo celestial, Dios en su majestad, en su trono, hay un mar de cristal que es como la fuente que estaba en el tabernáculo, están los seres alados que tienen cuatro caras cada uno, esos también están representados allá en el arca, los querubines que están en el arca,
Si usted va fijándose en Apocalipsis 4 y en la descripción del tabernáculo, aquí en Apocalipsis 4 encontramos específicamente el tabernáculo celestial, el verdadero del que habla Hebreos. Así que, porque la temática principal el tema principal de Apocalipsis es la adoración al Dios verdadero versus la adoración al emperador, entonces el capítulo 4 que habla del tabernáculo celestial es por esta razón el capítulo central y el más importante sobre el cual se va a construir la argumentación de todo el libro. El propósito de este mensaje. Sabemos que todo bosquejo debe tener un título, un texto, el propósito, introducción, el desarrollo y conclusión. Esas 6 partes como lo enseñamos acá en Homilética para Todos. Tenemos entonces Apocalipsis capítulo 4 y el propósito es el siguiente. Despertar en los creyentes una reverencia completa hacia el Creador. Y vamos a hacer un tipo de descripción para que sepa el lector por qué debe tener esa reverencia. Despertar en los creyentes una reverencia completa hacia el Creador al tener una visión clara de su naturaleza, la naturaleza del Creador, de Dios, basándonos en la revelación de su gloria en Apocalipsis 4. Tenemos el qué es lo que vamos a enseñar, es despertar a los creyentes esa reverencia. ¿Para qué? Para que tengamos una visión clara. ¿Y cómo vamos a hacer para enseñar esto? Utilizando esa visión de la gloria de Dios ahí en Apocalipsis 4. En la introducción tenemos entonces las siguientes 4 ideas. Este bosquejo es un poquito largo porque en realidad el contenido es muy sustancioso. Introducción. Hablar de cerca de Dios es uno de los temas más desafiantes para un predicador. Esto se debe a nuestras limitaciones humanas en conocimiento y a la infinita naturaleza de Dios que escapa a nuestra comprensión completa. Su ser es insondable más allá de cualquier intento de análisis. Por supuesto, hablar de Dios es un asunto bastante profundo y no hay mente humana que logre abarcar toda la temática, pero sí podemos dar algunas luces. Job capítulo 42 versículo 3 habla de que Job en realidad trataba de sondear a Dios y no podía. Pero aquí con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Tenemos que este es un sermón expositivo porque se trata de Apocalipsis 4, todo un capítulo. Pero aunque sea expositivo o textual, el sermón puede ir reforzado con varios versículos de diferentes puntos de las Sagradas Escrituras para fortalecer los argumentos que vamos a presentar. A pesar de nuestras limitaciones, podemos aspirar a comprender algunos aspectos de su naturaleza y esta revelación puede llevarnos a una mayor consagración. Aquí, esto es importante. Cuanto más sabemos de Dios, más propensos estamos a la consagración. El capítulo 4 de Apocalipsis nos narra la visión que Juan tuvo del trono de Dios, un llamado a estar ante su majestad, ante su majestuosa presencia. Él recibió ese llamado, ven y mira, le dijo quien lo conducía. Y lo que iba a ver Juan era específicamente el tabernáculo celestial, el verdadero del cual habla Hebreos. Reflexionaremos sobre su deidad y lo describiremos como el Dios infinito. Para acercarnos a Él, como Moisés, debemos quitar el calzado de nuestros pies, estar dispuestos a poder despojarnos de nosotros mismos para asumir esa visión de Dios. El punto principal, uno, voy a recalcar otra cosa nuevamente. Este bosquejo no pretende abarcar de una forma total la totalidad del capítulo 4 de Apocalipsis. Quiere más bien centrarse en lo que es Dios y describir un poco su personalidad para que nosotros tengamos una perspectiva bastante amplia y clara de quién es Dios. Por lo tanto, fíjese bien, nuestro propósito es despertar en los creyentes una reverencia completa hacia el Creador, al tener una visión clara de su naturaleza. Y todo lo que vamos a decir aquí, a partir de la argumentación, de la introducción hasta la conclusión, tiene que ver con ese propósito específicamente, tratar de conseguir
convencer a los oyentes de eso que estamos proponiendo en el propósito. Y toda la argumentación en el desarrollo, en la introducción, en la conclusión, debe servir para lograr ese propósito. ¿Qué es lo que quiero? Que ellos tengan una perspectiva clara de la personalidad de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Argumentando con base en el capítulo 4 de Apocalipsis estas ideas. Bueno, cristianos ante el trono, uno sentado. Esto me llama la atención y fue una de las cosas interesantísimas que encontramos en el capítulo 4. La palabra uno, heis, en el griego es un pronombre indefinido. Eso es interesante porque la expresión indefinido quiere decir que se refiere a algo, pero no puede nombrarlo específicamente o no puede catalogarlo con sus características específicas. Simplemente tiene que referirse a él como uno. No puede decir, por ejemplo, él, ya él es un artículo o un pronombre definido que se refiere específicamente a alguien. Aquí el uso de uno es interesante. Yo vi a uno sentado. ¿Por qué? Porque Juan carece de las palabras suficientes para expresar la grandeza. No lo puede describir con palabras porque a Dios no se le puede encerrar en palabras humanas. Por lo tanto, tiene que simplemente decir, bueno, yo mire uno para poder tratar de abarcar, porque no tiene la suficiente expresión en su boca como para referirse a Dios. La palabra uno en el griego es un pronombre indefinido, lo que implica que no hay comparación para describir adecuadamente a Dios. ¿Con qué voy a comparar a Dios? Él es uno trascendente, no lo puedo equiparar a otro. Juan apenas puede expresar lo que contempla, pero no tiene palabras suficientes para referirse a Dios, simplemente puede decir uno. No puede referirse a Él de una forma concreta, porque la inmensidad de Dios no le da a Él para definirlo en una sola palabra. Luego, la segunda idea secundaria. Juan es invitado a presenciar la deidad. Teotes, que se refiere a la esencia divina, a lo que hace a Dios, Dios. O sea, la invitación que se le hace a Juan, que es la misma que nosotros le vamos a hacer al oyente a través de este sermón, es que él contemple las características de Dios y por qué Dios es Dios. La naturaleza de Dios es aquello que lo distingue de cualquier otro ser, así es. Sus atributos componen su ser único e inimitable. Bueno, antes de seguir, quiero decir que este bosquejo de sermón está contenido en mi libro 20 bosquejos de sermones expositivos que la próxima semana estará disponible en Amazon, pero también vamos a intentar colocarlo en la sección de comunidad para todos los miembros de nuestro canal. Si a usted le interesa tener bosquejos como este, por favor, puede hacerse miembro de nuestro canal, contribuir con nosotros de esa forma y tener acceso a mucha información, bosquejos como estos. Sigamos entonces. La tercera idea secundaria, la deidad de Dios, se revela a través de tres vías. Fíjese bien cómo aquí lo que queremos es describir a ese uno y comenzamos a hacer la argumentación. Decimos que el Señor es descrito de una forma indefinida porque no se puede definir. Estamos diciendo que aquí Juan está siendo invitado a presenciar por qué Dios es Dios y luego vamos ahondando un poquito más en esa personalidad divina. La deidad de Dios se revela a través de tres vías, por medio de la creación, a través de su palabra, en su máxima revelación que es Jesús. Fíjese bien cómo ya vamos nosotros construyendo más el sentido de lo que queremos enseñar según el propósito. Para tener una visión clara de Dios es necesario estar en el Espíritu. Aquí ahondamos y también decimos que el creyente necesita un auxiliar para poder conocer un poquito a Dios. En este caso, el Espíritu Santo. Yo estaba en el Espíritu, dice en el capítulo 1, y fui llevado en el Espíritu, dice en el capítulo 4, a presenciar esta visión de Dios. Solo una vida consagrada y espiritual nos permite acceder a una comunión profunda con el Señor. Y aquí ya hay una aplicación en segundo plano de esta idea que estamos presentando.
Bueno, para poder presenciar a Dios necesitamos estar en el Espíritu. Y aquí, en esa frase que estamos subrayando, nosotros encontramos lo siguiente. Ya hay una aplicación o una invitación a la consagración. Existen en homilética y en sermones, existen aplicaciones en primer plano y en segundo plano. La aplicación de primer plano es la que hacemos al final, en la conclusión, cuando hacemos un llamado vehemente a las personas a obedecer y practicar el mensaje que hemos predicado. Y las aplicaciones en segundo plano son aquellas invitaciones que estamos haciendo a lo largo del mensaje, como esta, por ejemplo. La naturaleza infinita de Dios se manifiesta en su ilimitación. Dios no es limitado, no depende de nada, todo depende de Él, es incorruptible, es inmortal, tiene vida en sí mismo, según Juan 5:26, etc. Dos atributos que describen su personalidad divina. ¿Cuáles son? Su trascendencia y su inmanencia. Luego seguimos a la última idea secundaria del punto principal uno. Estas características conforman la esencia de su deidad, pero los atributos específicos de Dios lo distinguen aún más. Y esos son los que vamos a analizar un poco en el punto principal 2. El Dios infinito, sus atributos. Fíjese cómo este punto secundario, esta idea secundaria G, hace un puente entre el punto principal uno y el punto principal 2. Los conecta. Se refiere a lo que se ha dicho y se refiere a lo que se dirá. Por lo tanto, es un puente, es un conecte, es una conexión. Usted cuando predique, haga eso. Trate de conectar siempre cada una de las ideas para que la persona que lo esté escuchando le sea fácil seguir su argumentación. El Dios infinito, sus atributos, versículos 5 al 11. Atributos generales de Dios, ¿cuáles son? Él es eterno, es inmutable, es omnipotente. Y en omnipotencia se ponen acá por lo menos cuatro ejemplos de cómo es que Dios es omnipotente. Por el paso del Mar Rojo demostró su poder, la caída de los muros de Jerusalén, la detención del río Jordán, la protección de su pueblo, según el Salmo 91, 1 y 2, que dice de que una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. Entonces, acá nosotros tenemos parte de esos atributos y uno de ellos es que es omnipotente y esa omnipotencia se muestra en estos ejemplos que estamos poniendo aquí. Es omnipresente, está en todo lugar. Y es omnisciente, lo sabe absolutamente todo. Para Dios no existe tiempo, por eso es que Él lo sabe todo. Él conoce tu pasado, pero conoce también tu futuro. Para nosotros está el presente, donde estamos en este momento, el futuro, lo que viene, y ya lo que pasó, el pasado. Pasado, presente y futuro. Pero Dios no está en esa limitación. Para Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Para Dios existe el tiempo. Dios lo está viendo así como que tuviera un paisaje. El tiempo está ahí delante de Dios. Él no determina el pasado, el presente y el futuro. Para Él todo está presente ahí. Por eso es que lo conoce todo. Entonces Dios es omnipresente. Fíjese bien que aquí agregamos algunas palabras griegas para que este bosquejo de sermón, quien lo vaya a utilizar, lo encuentre muy útil. Atributos morales. Primero estuvimos hablando de los atributos generales y ahora vamos a hablar de los atributos morales de Dios. Dios es santo, agios, mire, su pureza lo aparta de de toda contaminación. Él es justo, tiene justicia y recompensa a cada hombre según sus obras. Él tiene amor, son atributos morales y es alguien que siempre dice la verdad. Aletheia es la palabra que se utiliza acá. No hay engaño en él, dice Hebreos 6:18. Ahora vamos al tercer punto. Fíjese cómo cada uno de estos puntos viene contribuyendo a la explicación de Apocalipsis capítulo 4. En el punto número 3, punto principal número 3, tenemos tres ideas secundarias y nos dice una visión correcta de Dios. Es necesario que tengamos esa visión correcta de Dios. Juan nos presenta una visión de Dios que todos los creyentes debemos tener, una reverencia profunda por su deidad. Cuando nosotros conocemos más o menos algunos rasgos de la personalidad de Dios,
no puede brotar otra cosa más que una profunda reverencia y admiración por Él. Y cuando somos conscientes de la personalidad de Dios, no tenemos más que rendirnos delante de esa personalidad y esa santidad. Por eso es que es importante predicar este tipo de mensajes en las iglesias. Dios siempre luchó porque su pueblo lo viera con respeto y con admiración. Esa fue la lucha del Señor con el pueblo de Israel de forma constante, una gran división. Las tribus del norte adoptaron otros dioses que no eran el Señor, etcétera. Y Dios siempre se mantuvo en esa lucha y es la misma lucha que encontramos hasta el final de la Biblia en Apocalipsis, cuando Dios quiere establecer en la conciencia de los creyentes que Él es el único Dios verdadero a quien se debe adorar. El mundo actual carece de esta visión de reverencia, usando el nombre de Dios en vano. Para todo nombran el nombre de Dios en vano y hasta en las cosas más corruptas usan el nombre de Dios. La iglesia debe preservar su correcta visión de Dios a pesar de la desinformación que circula. Hermanos queridos, es muy fácil que nosotros desviemos nuestra forma de ver a Dios porque en la actualidad y más ahora estamos viviendo momentos en los que se está distorsionando la idea de la pureza de los principios y valores. Estamos viviendo una época donde Satanás se mueve de una forma violenta. Y por eso es necesario que tengamos esta visión de una manera bien, pero bien clara y comprendamos quién es Dios y estemos sometidos a su santidad. En la conclusión tenemos tres ideas. Dios, que está en su trono, merece toda nuestra reverencia. Esta es una aplicación. Un día la investigación sobre su ser terminará cuando todo sea revelado. Esto también es cierto. Ya Dios no será un misterio, lo vamos a conocer plenamente. Lo que podemos ahora conocer de Dios debe ser suficiente para que le tengamos reverencia. No tratemos de comprenderlo, sino de conocerlo mediante una relación constante con Él, lo que producirá una vida plena en nosotros. Claro que sí, nosotros necesitamos tener esta visión correcta y apropiada de Dios para aprovechar lógicamente la comunión con Él y crecer como personas y vivir una vida extraordinaria. Queridos amigos, ha sido un gran placer estar con ustedes. Si usted tiene algún tema, versículo o versículos bíblicos que quiere que bosquequemos, déjemelo ahí en la sección de comentarios para que podamos hacer un bosquejo con base en su solicitud. Por lo tanto, los animo a participar con nosotros. Comparta este contenido para que otros consiervos conozcan este material. A la vez le invito a suscribirse, a compartir, a dar like, a comentar este video. Si le ha parecido, si le ha gustado, entonces háganos un comentario para que YouTube nos ayude a promover este material. Luchemos porque estamos en una situación bien complicada y si los cristianos y los hijos de Dios nos quedamos de brazos cruzados, el diablo va a abarcar más muchas conciencias y va a destruirlas. Pero también le invito a hacerse socio conmigo, a colaborar para que llevemos mensajes como estos de forma presencial a muchos consiervos acá en Latinoamérica. Cele, usted me puede contactar ahí o hacer un donativo a través de Cele, simplemente con brunovalleg@gmail.com. Es algo sencillo, seguro y usted puede hacer el donativo que usted quiera. Adelante, mis queridos hermanos, recuerden que usted es un gran predicador, pero los grandes predicadores siempre se están preparando, desarrollando para la gloria de Dios y el beneficio de aquellos que escuchan sus mensajes.